Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en este lunes. Damos gracias a Dios por tanta bendición. Qué gozo es estar juntos para estudiar la palabra, para orar unos por otros, para conocer más. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, para darte las gracias. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido, porque hasta aquí nos has llenado de ti, porque hasta aquí, Señor, has estado con nosotros, bendiciéndonos, llenándonos de ti, hablándonos de tu palabra, levantándonos en nuestras aflicciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Romanos 6, del 9 y 10. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¡Qué bendición! ¿Cómo nos ha enseñado Pablo en esta carta a los romanos acerca de la muerte, de la ley, de la justicia? Y hemos aprendido muchísimas cosas y damos gracias a Dios. Dice, primero vimos el segundo punto, dice, el viejo hombre del creyente fue crucificado con Cristo. Y el tercero, el creyente vivirá como Cristo ahora y para siempre. Esta es la tercera cosa que nos enseña Romanos, que tú y yo como creyentes debemos saber acerca de la posición en Cristo. Sabemos y poseemos una absoluta seguridad, una confianza de que viviremos con Cristo. La idea es que viviremos eternamente con Él. ¿Qué es lo que nos da tal creencia y tal seguridad absoluta? Primero, Cristo ha vencido la muerte de una vez y para siempre. Piensa en ello. Cristo ya ha muerto. Ahora tenemos que saber que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Que la muerte ya no tiene dominio sobre él. Que él está librado de la muerte. Fíjense cómo dice 2 de Timoteo 1:10. Ahora ha sido manifestado el propósito y la gracia de Dios por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Él murió, sí murió, pero resucitó. Y con eso se manifiesta el propósito de la gracia. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Dice en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. A veces tenemos tanto miedo a morir que nos hacemos esclavos de la muerte. Siempre estamos con el temor, ay no, me voy a morir, ay voy a morir. El Señor quitó la muerte y sacó a luz. Y Él ha resucitado y nosotros también. Cristo ahora vive por siempre para Dios. Debemos de saber que Cristo murió al pecado una sola vez. Que Cristo ahora vive en la presencia de Dios para siempre. Dice Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense cómo lo dice, salí del Padre, o sea, Él ya estaba con el Padre. Dice, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¡Qué maravilla! El Señor vuelve al lugar de donde salió. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él venció la muerte. Y dice en Juan 17:11,
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que somos uno en el Señor, que somos uno. Tenemos que apropiarnos de lo que nos pertenece, mis amados, de lo que nos pertenece. Tenemos que apropiarnos de eso, de lo que es nuestro. Tenemos que apropiarnos. Esto significa, por cierto, que nosotros también estaremos viviendo continuamente en una devoción y servicio interrumpido a Dios para siempre. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesucristo resucitó por nosotros. El Señor Jesucristo resucitó, mis amados. Y tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutar esa vida que el Señor nos da, esa vida que el Señor nos ha dado. Entonces, tenemos que ver que el Señor ha resucitado. Pero ¿se acuerdan que estuvimos viendo el bautizo? Lo que significa el bautizo. Entonces, ahí en el versículo, en el 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego en el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en la de su resurrección. Entonces, volvemos a estudiar eso, porque es importante que recordemos lo que es el bautismo. Se nos pone como la última nota para estudiar esto, para saber. ¿Piensan que son salvos por el bautismo, por hacer buenas obras, por ser buenos como pueden, por ser miembros de una iglesia, por la fe? Hay mucha confusión acerca del bautismo, pero tenemos que aclararle a la gente, aclararle. Tenemos que entender que fuimos sepultados. Entonces, a veces la gente dice, no, ya me bauticé, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, tenemos que seguir obedeciendo al Señor Jesús. La gran tragedia es que muchos dentro y fuera de la iglesia están confundidos por ello. Pero ya lo vimos. Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Pero es importante que la gente entienda lo que es el bautismo. Por eso regresamos a eso. Porque es importante, mucha gente dice, es que yo no me quiero bautizar porque es mucho compromiso. El compromiso lo hicimos en el momento en que recibimos a Cristo. Entonces hay una confusión. Hay mucha gente que tiene años en el Evangelio y nunca se ha bautizado. Pero ya vimos que el bautismo es una señal. La Escritura habla fuertemente y en términos inequívocos acerca del tema de la salvación. Somos salvos por la fe. Somos salvos por obediencia. Somos salvos por arrepentimiento. Somos salvos por confesión. Somos salvos por el bautismo.
Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahora, vamos a hablar con toda honestidad. ¿Qué muestra esto? ¿No es la verdadera experiencia de salvación una experiencia integral? ¿Una experiencia que todo abarca? ¿Una experiencia que afecta toda la vida del creyente? ¿No es la salvación una experiencia pasada, presente y futura? Lo que la Escritura declara es que la salvación es considerada como una experiencia integral de una persona verdaderamente nacida de nuevo. Cuando la Escritura habla de que creer en Cristo quiere decir una persona que se arrepiente, confiesa y obedece y se bautiza. Ahora bien, tenemos que ver un punto altamente crítico. El que una persona profese y haga alguna de estas cosas no significa que es salva. El que una persona profese fe, lleve una vida moral y buena y sea bautizada, pretenda vivir de acuerdo con lo que Jesús enseñó, no significa que es salvada. El poder de la salvación no está en estas cosas, en la profesión de la bondad. Entonces tenemos que ver que el centro del argumento es este. La Escritura habla del verdadero creyente en diferentes formas y en diferentes ocasiones, cualquiera de las cuales quiere decir que es salvo. La Escritura dice que el verdadero creyente es una persona que cree, que obedece, que se arrepiente, que confiesa y que es bautizada. Cada una de estas palabras es inclusive, esto es, la Escritura usa cada palabra para incluir a las demás. El presente pasaje dice que los creyentes que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Pablo usa el significado simbólico de nuestro bautismo para describir nuestra muerte y resurrección. Entre los creyentes del Nuevo Testamento y la fe y el bautismo no se consideran tanto dos experiencias como dos partes de una experiencia. La Escritura definitivamente enseña que el poder para hacer a una persona aceptable ante Dios, de poner a una persona en Cristo, no está en el agua, sino en Cristo. En Cristo tenemos que creer que el entrar a las aguas es solamente un símbolo, pero nuestra fe está puesta en Jesús. Nuestra fe no está puesta en el bautismo. Si entramos a las aguas del bautismo y no tenemos fe, solamente ensuciamos el agua, pero no hay salvación. La salvación es creer en Jesucristo, que murió por mí, que se resucitó y que ahora está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que hemos aprendido. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a nacer y a vivir, a morir y a resucitar y estar en el cielo. Gracias, Dios. Y esa es nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.